Él está allí, su físico aún es sorprendente, tal vez lo recuerdo más resistente con el tiempo y el estrés. Su mirada pesada sobre mí, una potente mezcla de ira y afecto persistente que hace que los latidos de mi corazón se aceleren, reavivando brasas latentes dentro de mí. Me regaño por el calor no deseado que brota de la boca de mi estómago. Necesitamos hablar, Emily, dice, su voz traiciona aún un indicio de vulnerabilidad que no había escuchado en años. Cuerdas apretadas tiradas desde todos los ángulos, incluso como parte de anhelo el fuego que solía existir entre nosotros, nuestra conversación se convierte en territorios inesperados mientras él menciona a los niños, son actividades. Extrequeriquielersi, finalmente, una pregunta que golpea como una tonelada de ladrillos, quiere que renuncie a mis derechos de paternidad, me quedo sin aliento. Mi garganta es un hilo agonizante que se tensa y amenaza con romperse. Son palabras acaloradas que chocan unas con otras, ira, desesperación y arrepentimiento que reverberan en los espacios reducidos del apartamento y luego, en un salvaje y atormentado estallido de frustración, nuestros cuerpos se encuentran enredados en una danza tan antigua como el tiempo mismo la pasión sobrepasa. Momentáneamente la razón mi piel se enciende con su toque deseos conflictivos luchando entre sí en una batalla de voluntades y una mano conocedora, una boca familiar, caminos hacia una conexión antigua que invoca un torrente de recuerdos buenos y agonizantemente dolorosos, pero tan rápidos como el fuego se enciende, disminuye, es reemplazado por un dolor profundo y desgarrador, se siente mucho más consumidor que el deseo, hay una pausa, un soplo de realidad devastada mientras yacemos uno al lado del otro, jadeando. El pasado y el presente chocan violentamente a nuestro alrededor. Mi voz se quiebra sintiendo como si me hubieran desgarrado hebras de amor, ira, miedo y desesperación, todas desenrolladas en una revelación desgarradora de lo lejos que nos habíamos desviado de los jóvenes amantes. Que una vez fuimos, nos vestimos. En silencio, un abismo de comprensión y malentendido bostezo blanco e insuperable entre nosotros, nuestra carne todavía vibra con el eco de la intimidad, pero la habitación se siente más fría, la atmósfera cargada de arrepentimiento. Y palabras no dichas, una yuxtaposición dolorosa de lo que podría y debería haber sido la profundidad de nuestra conexión y el golfo de nuestras diferencias. Quedo desnudo en la forma rost mientras doy un paso hacia la puerta. Hay una pausa, un momento suspendido. En el tiempo donde todo pende de un hilo, nuestros ojos se bloquean en una tempestad arremolinada de emociones que hacen eco en los pozos profundos de nuestros iris y en ese potente silencio cargado susurro. Las palabras que sellan nuestro destino, una promesa y una advertencia pronunciadas con un aliento trémulo, se iluminan con dolor, arrepentimiento y una pizca de esperanza. Piensan en lo que es mejor para ellos, Sam, no para ti, no para mí, sino para nuestros hijos, y con un aliento que sabe a finalidad. Salgo al aire fresco de la noche y la puerta se cierra con un ruido sordo, un sonido que marca el final de algo y el doloroso comienzo de navegar por territorios desconocidos, de encontrar un camino a través del laberinto del anhelo herido y el deber, esperando contra toda esperanza que el amor en alguna forma aún podría prevalecer al final. Capítulo 2. Un juego de sombras. A medida que los días se convirtieron en semanas, mi relación con Sam continuó su espiral caótica. Por la noche, después de un intenso debate en un café local, un extraño se acercó a nuestra mesa. Su comportamiento es tranquilo pero seguro. Ustedes dos parecen necesitar una bebida, comentó con una sonrisa, sus ojos azul penetrante y misterioso brillan con un toque de travesura y frunce el ceño con sospecha. ¿Quién eres? Daniel, respondió el hombre extendiendo una mano. Noté que sus dedos rozaron ligeramente los míos. Una chispa de electricidad me hizo retirar mi mano rápidamente. Y tal vez quieras escuchar lo que tengo que decir. Bar, la suave iluminación ámbar hacía que el lugar pareciera íntimo, el zumbido de las conversaciones de lo mezclándose con los modos suaves del jazz sonando de fondo. No era mi escena, pero podía sentir que Sam se ponía a la defensiva, sus ojos se movían constantemente de un lado a otro, examinando por qué nos trajiste. Tú, Sam, los instintos protectores se encendieron. ¿Cuál es tu año de juego? Daniel se rió entre dientes, el sonido rico y tentador. Ningún juego, solo una observación. Tú también, señaló, entre Sam y yo estamos atrapados en una tormenta de pasión.
y rabia y, a veces, para capear tal tormenta necesitas un ancla o tal vez una distracción. Sentí mis mejillas calentarse. ¿Y crees que puede ser esa distracción?, pregunté, sarcasmo goteando de cada palabra incluso cuando una parte de mí estaba tentada. Por el exterior de este misterioso extraño se inclinó más cerca. Su aroma embriagador no es para ti, Emily. Sus labios rozaron mi oreja haciéndome temblar involuntariamente por los dos. Sam apretó el puño, sus ojos oscuros. Por la emoción. ¿Crees que esto es una especie de juego?, gruñó. Los ojos de Daniel se limpiaron, una sonrisa jugando en sus labios. La vida es un juego, Sam. Se trata de hacer los movimientos correctos. La noche continuó en una bruma de bebidas, risas e insinuaciones apenas veladas a pesar de nuestras reservas. El encanto de Daniel era innegable y en algún lugar en medio de las bromas y el coqueteo sentí que la tensión entre Sam y yo se aliviaba lentamente y era reemplazada por una energía nueva y desconocida. Horas más tarde, nos encontramos en un lujoso penthouse con vista a la ciudad, el horizonte brillando en la distancia. La atmósfera estaba cargada de una energía eléctrica, un cóctel de intriga, deseo e incertidumbre mientras la noche se desdibujaba en un torbellino de sensaciones. El duelo encontró el tres de nosotros en un abrazo enredado. Los eventos de la noche, un recuerdo nebuloso y embriagador. Sentí la mirada de Sam sobre mí, sus emociones de mezcla turbulenta de confusión, celos y pasión persistente. Daniel estiró una sonrisa depredadora en su rostro. Veo que a veces todo lo que se necesita es un poco de distracción, murmuró, sus ojos fijos en los míos. Sam se aclaró la garganta, el aire estaba cargado de palabras no dichas. Esto no cambia nada, susurró, pero sus ojos contaban una historia diferente. Mientras salíamos del ático, el sol salía en un nuevo día. Me di cuenta de que nuestro viaje estaba lejos. Desde arriba todavía había batallas que pelear y decisiones que tomar, pero una cosa estaba clara: en medio del caos, la pasión y el dolor, estábamos juntos en este viaje y con aliados y adversarios tan enigmáticos como Daniel en la mezcla. El camino por delante estaba destinado para ser cualquier cosa menos predecible. Capítulo 3: Acertijos en la oscuridad. Después de nuestra noche con Daniel, la dinámica entre Sam y yo había cambiado irrevocablemente. Ya no solo amantes separados entrelazados en la agonía de un amargo divorcio, ahora compartíamos un secreto, una experiencia que ninguno de los dos. Todos sabíamos cómo navegar de la implicación era clara. Este era otro juego, otra prueba. Intrigada y ciertamente emocionada, comencé a prepararme para el evento, eligiendo el vestido azul medianoche con una máscara a juego adornada con delicados cristales. Sam me llamó más tarde. Esa noche su voz era tensa con un toque de irritación. Emily, ¿recibiste la invitación? Sí, la recibí. Música etérea flotaba en el aire, bailarines girando con gracia, sus identidades ocultas detrás de máscaras intrincadas. La atmósfera estaba cargada de misterio y ayer cada invitado era un rompecabezas esperando ser resuelto. Cuando entré al salón de baile, mis ojos inmediatamente buscaron a Daniel. Él estaba parado junto a la gran escalera vestido con un elegante smoking negro. Su máscara apenas ocultaba un brillo depredador en sus ojos. Se acercó a mí, la atracción magnética entre nosotros innegable. Te ves deslumbrante, Emily, susurró, su voz goteando intención. Antes de que pudiera responder, Sam apareció a mi lado, su agarre en mi brazo posesivo, cuidadoso. Daniel, estás jugando con fuego. Podía sentir el peso de la mirada de Sam sobre mí incluso cuando el reloj dio la medianoche. Un silencio cayó sobre la multitud. Daniel tomó el centro del escenario levantando una copa para brindar por una noche de acertijos y revelaciones. Que encuentres lo que buscas. De repente las luces se atenuaron sumergiendo la habitación en la oscuridad. El pánico sobrevino mientras los invitados se apresuraban en confusión. Cuando las luces volvieron a parpadear, faltaba un artefacto de valor incalculable que había estado en exhibición. Susurros de robo se extendieron entre la multitud. Daniel se acercó a nosotros, insinuando. La voz de Sam era helada. ¿Nos estás acusando? Daniel, sonrisa de satisfacción. No acusando, solo observar. La pelota se convirtió en un emocionante juego del gato y el ratón. Los invitados fueron interrogados al ibus, fueron verificados. La tensión sexual entre Sam, Daniel y yo solo se intensificó en medio de la intriga de nuestro anterior. Los encuentros arrojaron una sombra sobre cada interacción en las primeras horas de la mañana. Tenga cuidado. Cuando salimos del ático, el horizonte de la ciudad pintado en los tonos del amanecer. Las líneas entre el amor, la lujuria y la lealtad se volvieron aún más borrosas. El juego estaba lejos de terminar y cada uno de nosotros tenía cartas aún por jugar.
Lo que estaba en juego era más alto que nunca y en este juego de alto riesgo de pasión y engaño todo era juego. Limpio capítulo 4. Las puertas traseras cerradas. Había pasado una semana desde el baile de máscaras y el misterio del robo solo se profundizó, los susurros y las especulaciones se desbocaron en nuestro círculo, siendo todos a la vez sospechosos y detective. Entre el caos, la tensión entre Sam, Daniel y yo alcanzó su cenit, cada encuentro teñido de peligro y deseo. Una noche, mientras la lluvia caía en torrentes implacables, recibí una llamada de Daniel. Su voz era tranquila pero llevaba una corriente subyacente de urgencia. Emily, necesito, te veo. Solo la sospecha estalló. ¿Por qué? ¿Para qué puedas incriminarme por otro robo? Se rió entre dientes. Oscuramente, estás más enredado en esta red de lo que crees. Encuéntrame en el viejo Boathouse en el lago a medianoche. La curiosidad alcanzó su punto máximo. Estuve de acuerdo, aunque conocía los riesgos. Daniel estaba de pie junto a la ventana. La silueta de su forma musculosa era visible contra la tenue luz que llegó, murmuró girándose para mirarme. La proximidad entre nosotros crepitó con intensidad eléctrica antes de que se pudieran formar palabras. La puerta se abrió revelando a un Sam enojado, sus ojos ardiendo con furia y preocupación. ¿Crees que la dejaría conocerte? Daniel sonrió. La atmósfera se hizo más. Cargar los celos son un juego peligroso. Sam apretó mi brazo con más fuerza. ¿Qué quieres? Daniel se acercó al espacio entre nosotros tres, cerrando tanto física como metafóricamente respuestas. Susurró su mirada revoloteando entre nosotros y, tal vez algo más tentador, el peso de su implicación colgaban pesadamente en el aire los recuerdos de nuestro encuentro anterior, vívidos y tentadores, pero no se trataba solo de pasión, había un juego más grande en el juego. Y allí en el fondo de cada uno había una figura enmascarada, apenas perceptible pero claramente tramando nada. Bueno, ese es el ladrón, Daniel declaró, su ojo agudo. Sam frunció el ceño analizando las imágenes. ¿Por qué mostrarnos esto? Porque Daniel comenzó. Creo que este individuo es alguien de ambos pasados, alguien quien quiere verlos a ambos destruidos. Escalofríos recorrieron mi espalda. Las fotografías, el baile de máscaras, son relaciones enredadas. Todo estaba conectado, un juego peligroso de amor, lujuria y traición. Daniel se acercó, su cálido aliento contra mi cuello haciéndome temblar. Involuntariamente, necesitamos trabajar juntos para desenmascarar a este culpable, y añadió bajando la voz a un susurro seductor, tal vez disfrutar de otros esfuerzos colaborativos. Sin celos, los celos brillaron, su mirada penetrante se centró en la tarea que tenía entre manos Daniel. Las horas que siguieron fueron un torbellino de estrategias e ideas de seducción, y las acusaciones fluyeron libremente a medida que el vino que consumíamos. Mientras Dawn se acercaba, se formó un plan que nos llevó más profundamente al reino del peligro y el deseo e intriga. Solo la astucia sobreviviría, el resto sería consumido por las llamas de sus propias intenciones. Haciendo capítulo 5. Intenciones veladas. A medida que pasaban los días, nuestra cita de confianza y sospecha transformaba nuestras vidas en un enigma. La identidad del ladrón era un rompecabezas que asentía nuestras mentes, pero la corriente subterránea de pasión y anhelo demostró que la justicia era desconcertante. Comenzamos a reunirnos discretamente, juntando pistas e intercambiando miradas acaloradas e insinuaciones. Una noche en un club de jazz mal iluminado en el centro, la atmósfera estaba espesa con humo de cigarrillo y melodías sensuales. Los tres estábamos sentados en un rincón apartado. Nuestra proximidad y una mezcla embriagadora de peligro y deseo. Entonces Daniel comenzó a hablar con una voz llena de insinuaciones mientras pasaba un dedo por el borde de su vaso. Tenemos una lista de sospechosos de nuestro pasado compartido. ¿Cualquier favorito? Sam se inclinó hacia adelante con los ojos oscuros. Ahí está Alex. De la Facultad de Derecho. Sentía algo por Emily, ¿no? Y tampoco me tenía mucho cariño. Sentí un aleteo de inquietud. Ante la mención de Alex, era la universidad, solo una aventura. Protesté tratando de sonar desdeñoso aún con el peso de los sentimientos no resueltos. Los ojos de Daniel colgaban pesados y se clavaron en los míos con un atisbo de celos que encendieron a viejas llamas. Arderían con más intensidad. La insinuación era inconfundible. A casa el viaje fue silencioso, tensión palpable. Cuando llegamos a mi casa apagó el motor y se volvió hacia mí. Creo que estás escondiendo algo, Emily murmuró, su voz llena de intensidad, y no son solo secretos sobre el ladrón.
Su proximidad era abrumadora. Podía sentir la calidez de su aliento en mi rostro, cada gramo de autocontrol siendo puesto a prueba, no tienes idea. Susurré en respuesta las palabras llenas de capas de implicaciones antes de que se pudiera decir algo más. ¿Sus labios estaban sobre los míos, un torbellino de pasión y desesperación? El peso de nuestros secretos solo aumentaron el fervor justo cuando las cosas amenazaban con salirse de control. Un golpe en la ventanilla del auto nos sobresaltó. Sam se paró afuera de su rostro una máscara de furia controlada. Sal, le ordenó a Daniel, su voz mortalmente tranquila mientras Daniel salía del auto, la mirada de Sam encerrado en él mío lleno de ira, celos y Robert. ¿Qué estás haciendo, Emily? Sam, no es lo que crees que... Comencé, pero él me interrumpió. Las acusaciones dolieron, pero había una verdad innegable en sus palabras: nuestra atracción mutua por Daniel estaba complicando las cosas, desdibujando las líneas de lealtad y confianza. Los ojos de Sam buscaron los míos. Su voz se suavizó todavía. Estoy enamorado de ti, Emily. A pesar de todo, la confesión flotaba en el aire, el peso de nuestro pasado compartido presionándonos, pero antes de que pudiera procesar o responder, la voz de Daniel rompió la tensión. Separados mientras la noche envolvía la ciudad, el trío se encontraba en una encrucijada, atado por secretos, pasión y un enemigo común: las decisiones tomadas en los próximos días determinarían no solo la resolución del misterio, sino el tejido mismo de nuestros destinos entrelazados. Capítulo 6. Deseos encubiertos. En los días posteriores a nuestro enfrentamiento surgió un plan. Con la lista de sospechosos en la mano, decidimos organizar una reunión íntima, reuniendo una estratagema para atraer al ladrón para que se revelara el lugar: mi espacioso departamento con vista a la ciudad. La noche del evento acercó la tensión entre nos, volvimos palpables. Los preparativos para la reunión nos hicieron trabajar en estrecha colaboración, lo que resultó en miradas robadas y toques persistentes, cada interacción más cargada que la anterior. La noche del evento mi apartamento estaba bañado por la suave luz de las velas que proyectaba sombras seductoras, cortinas de terciopelo colgadas en las ventanas y ya sensual, melodías sonadas de fondo. Los invitados comenzaron a llegar, sus murmullos creando un zumbido de anticipación. Daniel, siempre el encantador, trabajaba en la habitación con facilidad. De vez en cuando me lanzaba una mirada, una mezcla embriagadora de picardía y promesa arena. Sin embargo, era una tormenta de emociones que entablaba conversaciones, pero su mirada nunca se alejaba de mí. Su deseo y protección eran evidentes a medida que avanzaba la noche. Llevé a Daniel a mi estudio para un momento de privacidad. ¿De verdad crees que esto funcionará?, susurré, consciente de la cercanía entre nosotros. Daniel sonrisa, inclinándose para que sus labios flotaran cerca de mi oreja. Atraparemos a nuestro ladrón, pero primero hay otros asuntos que abordar. Su insinuación fue clara, su voz llena de promesas, pero nuestro momento fue interrumpido por un grito desde la sala principal, a la que salimos corriendo. Era una mancha borrosa, se interrogaba a los invitados, se hacían referencias cruzadas de alibus y, en medio del caos, la tentadora danza de atracción entre los tres continuó después de que el último invitado se fue. La atmósfera en el apartamento estaba llena de palabras no guardadas y deseos insatisfechos. Sam rompió el silencio con la mirada fija. En el mío, debes elegir a Emily. Este triángulo que formamos es peligroso, y no solo por el ladrón. Antes de que pudiera responder, la voz de Daniel cortó la tensión. Ella no tiene que elegir nada. Aquí todos somos adultos. El rostro de Sam se oscureció. En un juego, Daniel, los sentimientos reales están involucrados. El peso de sus palabras presionó sobre mí. El triángulo que habíamos formado era tan embriagador como peligroso. La noche estaba lejos de terminar y, a medida que Dawn se acercaba, debían tomarse decisiones no solo sobre nuestro pasado compartido, pero sobre el camino que tomarían nuestros destinos entrelazados en la penumbra de mi apartamento. En medio de las secuelas de los acontecimientos de la noche, los tres estábamos en otra encrucijada. Los deseos del corazón envueltos en sombras eran tan esquivos e intrigantes como el ladrón que buscábamos, pero una cosa estaba claro: que cada elección tendría sus propias consecuencias. El audaz mensaje del ladrón había cobrado su precio, dejándonos a todos nerviosos, pero bajo ese velo de suspenso, la maraña de nuestros deseos solo se volvieron más intrincados. Fue durante una noche de tormenta que el clímax de nuestro asunto
Enredado alcanzó su punto máximo. Sam y Daniel llegaron a mi apartamento con los rostros grabados con determinación. Habían encontrado algo. Sam habló primero, su voz urgente. Hemos identificado a nuestro ladrón, ¿no es Alex? Daniel continuó con su mirada fija en la mía. Es Clara, tu amiga de la universidad. Ella había estado robando y vendiendo el arte para pagar sus deudas. Clara, en quien confié durante años, estaba traicionándome no solo a mí sino a todos en nuestro círculo. ¿Pero por qué? Respiré, incredulidad evidente en mi tono. Celos. Sam susurró que tenía envidia de la vida que llevabas, la atención que recibías. Mientras el peso de esta revelación se hundía en Daniel, se acercaba sus intenciones claras. El ladrón podría ser desenmascarado, pero hay otros misterios por desentrañar. Su mano encontré mi cintura acercándome a ella. La voz de Sam rompió el momento cargado. Emily, el pasado no se puede deshacer, pero el futuro es nuestro para darle forma. Un silencio envolvióla habitación llena de anhelo y decisiones aún por tomar. La tormenta afuera se reflejó la tempestad de emociones. Dentro, los labios de Daniel rozaron mi oído. Su voz es un susurro sensual. Una noche, no más secretos, no más contenciones. Sam se acercó. Su mano se entrelazó con la mía. La electricidad entre nosotros innegable. Una noche para recordar. Decidir. La atmósfera era embriagadora. Una mezcla embriagadora de pasión, peligro y elecciones. Mientras la lluvia afuera se convertía en un aguacero torrencial, los límites de nuestro complejo triángulo parecen desdibujarse. La noche se convirtió en una danza de tacto y provocación, de promesas susurradas y deseos compartidos. Las horas pasaban, la tormenta de nuestras emociones igualando la furia. Afuera, cada vez que el amanecer se acercaba, la lluvia había cesado y el mundo exterior estaba bañado por el suave resplandor del sol naciente. Volteándonos para enfrentar a ambos hombres, avanzamos juntos, no como un triángulo, sino como aliados, amigos y tal vez más, pero no más juegos. Me gusta demasiado cortos para eso. Daniel se rió entre dientes. La tensión se disipó. Un nuevo día, un nuevo comienzo. El ladrón había sido desenmascarado y en el proceso, así, si nuestros deseos y secretos tuvieran nuestros deseos y secretos, la vida nunca volvería a ser la misma, pero tal vez eso fuera lo mejor. Mientras los rayos del sol fluyen a través de las ventanas arrojando un tono dorado en la habitación, los tres nos levantamos mirando la ciudad de abajo, listos para enfrentar el desafíos por delante, unidos por las experiencias del pasado. El final de nuestra aventura fue solo el comienzo de un nuevo viaje que prometía pasión, emoción y, sobre todo, una comprensión más profunda del amor en todas sus innumerables formas.